Una de las cosas que es importante tener y ser nosotros como cristianos es no ser comprometidos y no ser religiosos. En el tiempo que estamos viviendo, se está buscando el mundo o nos está tratando el mundo de comprometer. Y otra de las maneras, bájale poquitito, sí, otra de las maneras es no solamente el comprometernos, sino hacernos religiosos. Pero está buscando el mundo comprometernos. Y a veces nos hace comprometernos con cosas muy sencillas que pareciera que no son malas. Pero una vez que te comprometes, has vendido parte de tu creer. Has vendido parte de tu convicción que tienes para tu vida. Cada compromiso que hacemos en el mundo, vendemos parte de una convicción o a veces toda una convicción que tenemos. Así es que una de las cosas que debe de entender el cristiano es que no se puede permitir comprometerse y tampoco ser religioso. Para no vender tus convicciones o las convicciones que podamos tener. No, lo que creíamos hace 20 años, deberíamos de seguirlo creyendo en la misma manera. Y si al caso dejamos de creer lo que creíamos hace 20 años, es que nos hemos comprometido. Hicimos algún compromiso que nos robó nuestra convicción o algo de la convicción, porque todavía lo sigues creyendo, todavía. Pero ya no tienes la convicción o no tenemos la convicción de practicarlo. ¿Quién no cree que las personas ocupan de Cristo Jesús? Todos lo creemos. Todos. ¿Quién no entiende que la única manera es llevarles el evangelio? Todos los que estamos aquí lo entendemos. Y lo creemos así. ¿Por qué no lo hacemos todo el tiempo? Porque en algún lugar nos comprometimos y vendimos nuestras convicciones. Se vendieron. Pero no lo dejamos de creer. Solamente ya no tenemos la convicción para practicarlo. Ese es un ejemplo nada más de algo. En algún lugar se vendió la convicción. Puede haber sido por religioso o puede haber sido por compromiso. De esas dos maneras se venden las convicciones. O se pierden las convicciones. Por compromiso o por religioso. Es las maneras que existen para perder nosotros la convicción. Porque le acabo de decir, nosotros sabemos que la gente necesita de Cristo Jesús. Y sabemos que nadie les puede llevar el evangelio verdadero. Nadie puede ayudarles, solamente Dios y por medio del que conoce el evangelio verdadero. Porque no lo dejamos de hacer. No estoy hablando de nuestros tiempos, estoy hablando del tiempo en general. Porque lo perdimos en un compromiso. Perdimos la convicción. Pero miremos a Juan el Bautista, que por nada perdió sus convicciones. Le costó muy caro, humanamente hablando, pero no perdió sus convicciones. 14, versículo 1. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Vamos a orar. Te ruego, Señor, que bendigas en esta noche, que podamos entender lo importante de las convicciones, de tener convicciones y no perderlas aún en el transcurso del tiempo, Señor, y aún en los momentos críticos de la vida, Padre. Bendícenos
danos entendimiento. Padre, tu Espíritu Santo obre en nosotros en esta noche, en Cristo Jesús. Amén. Cristiano sí, pero no comprometido y no religioso. A partir de la vida de Juan el Bautista podemos apreciar la convicción de un creyente a quien no solo le asistían virtudes, sino carácter suficiente y la personalidad para ponerse firme en sus convicciones. Miramos la vida de Juan el Bautista y miramos que tenía convicciones fuertes. Se paraba firme, no solamente tenía las virtudes de un profeta, sino que sus convicciones no las comprometía. Y muchas veces nuestro problema es que comprometemos nuestras convicciones de nuestras creencias y de la práctica que teníamos y que llevábamos y la vamos de alguna manera comprometiendo, o nos volvemos religiosos de tal manera que dejamos no de creer, porque yo no pienso que hemos dejado de creer, hemos dejado la convicción. Porque que creer no es suficiente. La convicción, junto con la regla, no me lleva a la práctica de las cosas. Creer no es suficiente con respecto para salvaciones. No estoy hablando de salvación, estoy hablando a cristianos, entendemos, ¿verdad? Creer no es suficiente para la práctica de las cosas. Ese es un principio. La convicción que yo tome en mi creer es lo que me va a llevar a la práctica de ellas. Juan el Bautista, ¿y quién no entendía que la vida de Herodes teniendo a la mujer de su hermano no estaba bien? Todo el mundo que estaba alrededor sabía que estaba mal. Pero había alguien que tenía la convicción para decirle, está mal. Eso no está bien. No te es lícito, estás mal. Estás mal, no es lícito. Eso no puedes hacerlo. Porque era el único que no solamente lo creía, pero tenía la convicción de hacerlo. Todos los demás que entendían y todos los demás creían todas las cosas, pero no se atrevían por religiosidad o por compromiso con Herodes, por ser el rey. No se atrevían a decir nada. No se atrevían a estas cosas. Y por eso es tan importante, hermano, que no solamente es creer, sino convicción. Convicción. Cuando pierdes la convicción, no pierdes tu creer, pierdes la práctica de lo que crees. Pierdes la práctica. Y así es que la gente se sienta y escucha predicación y dice, pues yo lo creo. Sí, yo sé que lo cree. Pues yo estoy de acuerdo con eso, sí. Pero tienes la convicción de practicarlo. Eso es diferente. No, pero lo que está predicando, yo sé, Cristo es el Señor, sí. Amén, sí. Yo así lo creo. Sí. Y no se duda que lo crees o que lo creemos. Pero tenemos la convicción para practicarlo. Y Herodes sabía todas las cosas y la gente alrededor sabía todas las cosas, pero simplemente no tenía esa convicción. No tenía la convicción para decirle nada a Herodes porque estaban comprometidos, porque era el rey, estaban comprometidos por miedo, estaban comprometidos por religiosidad, estaban comprometidos por algo. Y como estaban comprometidos por estas cosas, perdieron su convicción de llamarle la atención al rey. Nosotros también estamos comprometidos con el patrón, con el trabajo, y por cierto, no estamos diciendo que sea malo. En esencia, pero sí a llevarnos a la práctica. Y perdemos la bendición porque nos hemos comprometido y perdemos la convicción. La perdemos. Y por ejemplo, y voy a ser recalcante en muchas cosas. Mire, vaya de nuevo, disculpe, allá a Hebreos 10. Pastor, ¿y por qué nos dice tantas cosas estas? ¿Por qué no se las dice en las que no vinieron? No, porque yo siempre he dicho que aquellos que tienen el deseo van a estar en los servicios de los miércoles y los domingos. Y yo siempre he pensado que hay que cuidar a todos, pero hay que enseñarles que no pierdan esa convicción. Aquellos que lo están haciendo más seguido. Y aún a los demás también, y yo no he rehusado de enseñarles. Pero aquellos que lo están haciendo más seguido deberían siempre mantener. Dice que el que es pecador
Y él dice, el que es inmundo, sí, inmundo. Y el que es santo, santifíquese cada día más. Ahí en Apocalipsis. Dice la palabra del Señor. Dice ahí en el versículo 24, 10:24. Y consideremos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregados como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sinceramente, ¿usted conoce un cristiano que piense que ir a la iglesia es malo? Yo no conozco a ninguno. Hablando entre los grupos de nosotros, yo no conozco nunca ha habido alguien que me diga que ir a la iglesia es malo, que asistir a todos los cultos sea malo. Yo nunca he escuchado a nadie a decir eso. A lo mejor sí hay alguno por aquí. La pregunta es, ¿por qué no se hace si todos lo creemos así? No es porque no lo creamos, es porque perdimos convicción. Perdimos convicción. El creer y el conocimiento y el saber que es la verdad lo tenemos, pero perdimos convicción. Por cualquier cosa, porque te comprometiste, porque te volviste religioso y a lo mejor puedes pensar en algo más, pero perdiste esa convicción, y al perder esa convicción, entonces iremos practicando lo que ya no es convicción. Porque si practicáramos lo que creyéramos, no, hermano, eso sería excelente. Pero no practicamos lo que creemos. Practicamos lo que no es la convicción en nosotros. Hablando en una forma correcta con respecto a nosotros los cristianos. No practicamos lo que creemos. Practicamos lo que es una convicción en nosotros. Cuando esa convicción se pierde, dejamos de practicarla, aunque lo creamos. Aunque sepamos que es beneficioso. Es bien extraño, porque sabemos que es beneficioso, sabemos que es lo correcto, pero no tenemos convicción y aún así no lo vamos a practicar. Aunque sabemos que de ahí nos va a ir bien, que de ahí nos va a ir excelente, no lo vamos a practicar porque no tenemos convicción. Y es triste, pero es una realidad. Es una verdad que a lo mejor usted, porque lo que yo he entendido, lo que yo he mirado muchas veces en nosotros es que muchos dicen, pastor, yo creo eso. Yo entiendo que lo crees. Por eso es que muchas veces nos viene el pensamiento, bueno, sé que estoy mal, pero pues, ¿por qué si ya sé que estoy mal, no lo arreglo? Hasta mismo lo decimos, pues no ando muy bien, ando medio frío, pero ¿por qué si ya sé que ando así, no lo arreglo? Porque perdí convicción en las cosas que estaba practicando. Y ahora me queda solamente creer. Porque por más a gente que uno predica y uno dice tienes que estar, y por más que se enoje y por más que me miren con ojos de coraje, jamás me podrá refutar que la palabra de Dios dice eso. Nunca. Porque le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Por más que usted o alguien me diga, pastor, usted nomás quiere, por más que aleguemos, jamás podremos refutar lo que está aquí. Ya está. Lo otro es una cuestión de querernos excusar de las cuestiones de la vida, pero nunca podremos quitar lo que ya está marcado en la palabra de Dios. No lo podemos quitar. Es algo que ahí está. Por lo cual nosotros tenemos que mantener unas convicciones siempre, no deben de cambiar, y todos tenemos la tendencia a soltar algunas cosas, porque somos humanos y se comprende. No es correcto, se comprende porque somos humanos, pero debe de mantenerse. Cuando el cristianismo empieza a soltar convicciones, va a ser bien sencillo que después suelte unas muy importantes. Bien fácil. Mira, hermano, escuche bien. Nosotros somos gente que es adaptable. Cuando nosotros nos adaptamos a dejar ciertas convicciones, después es bien fácil dejar las otras más. De primero pensamos que eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Pero hay algo que sucede en nosotros
que nos lleva a dejar aún aquellas que son bien importantes. Todas son importantes, pero en la mente de nosotros algunas son más importantes que otras. Hasta aún eso. Por eso yo he rehusado hacer ciertas variaciones, porque yo sé que mi mente se acostumbraría a ir quitando cosas, a irlo haciendo diferente. Por eso es que yo creo que la mañana se viste igual que la noche y que el miércoles igual. Yo creo eso. Porque ¿cómo puedo tener convicción para la mañana y en la tarde es diferente mi convicción? ¿A qué me estoy comprometiendo o por qué me estoy haciendo religioso? Hay algo que me está quitando esa convicción que tengo o que tuve y que ahora la miro diferente. Ahora se mira diferente. Y cada vez que uno le da oportunidad a perder una convicción, después las más importantes es bien fácil dejarlas. Bien fácil. Las vas dejando. Se van olvidando. Es bien importante. Juan el Bautista, aun cuando le estaban cortando la cabeza, no cambió su convicción. No la cambió. Se mantuvo. No importó. Un creyente de convicciones deja huella en la sociedad. Deja una marca en la vida de los que están alrededor de él. En versículo 1 y 2 en el 14 de Mateo 14. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista. ¿Por qué dijo que era Juan el Bautista? Porque Herodes pensó y se le vino a la mente la marca que le dejó Juan el Bautista en su vida. Tanto que cuando miró dice, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Es más, Herodes estaba tan marcado por lo que Juan el Bautista y sus convicciones tenía, que él creyó que Jesús era Juan el Bautista. Dijo, resucitó. Imagínate. Una persona de convicciones, hermano, siempre va a dejar una marca alrededor de los que están de él. Siempre. Y una marca bien establecida. Bien, que pasen y pasen los años, no se olvida. Y que muchas veces las va a buscar en alguien más. Y muchas veces si la mira en alguien más, se va a recordar, me acuerdo de aquel hermano. Hacía lo mismo. Me acuerdo de cómo era el hermano, pensaba en las mismas cosas. Porque sus convicciones van a dejar una marca. Aunque las ocupaciones y las preocupaciones de Herodes como rey eran muchas, no olvidó el testimonio de Juan el Bautista en su vida. No se le olvidó. Aunque su trabajo de rey era manejar todo un país, no se le olvidó lo que un hombre hizo delante de él en sus convicciones. Las convicciones dejan marca de tal manera que las cosas después de los años te pueden ayudar. El diablo está buscando cómo quitarnos convicciones por medio del compromiso y por medio de la religiosidad, para que no dejemos marca, para que no dejemos huella, para que no dejemos pisada, para que cuando pasemos nadie supo nada. Nadie. Es bien difícil que una iglesia se olvide de un hombre de convicciones o una mujer de convicciones. Pero una persona sin convicciones es bien fácil pasársele por la mente. Se olvidó. Porque no deja marca, no deja huella. En el mundo cristiano las convicciones son las que dejan una marca, las que dejan una huella. Si no existen esas convicciones, no existirá nada más, no habrá ninguna marca. Herodes reconocía en la vida de Juan el Bautista la presencia sobrenatural de Dios. Él sabía, hasta pensó que había resucitado. Él entendía, Dios le ayuda a este hombre. Dios tiene esa convicción, no se raja. Dios está con él, Dios está en su ayuda, Dios está en su protección, tiene la marca, tiene las convicciones. Cuando no tenemos convicciones, hermano, es bien difícil. Difícil para la gente que está alrededor de nosotros. El daño que hemos hecho a los que están alrededor es por falta de convicción.
Ese es el daño que hemos hecho. Porque las convicciones, aunque pareciera que producen daño, a la larga son un testimonio. Son un testimonio a los que están alrededor. Pero el daño es cuando se pierden las convicciones. Ahí se pierde todo. Ahí se hace el daño. Ahí es cuando la gente dice, pues no, que lo creía y ya no lo cree. Y la gente incrédula lo que hace es simplemente, ¿sabes? Cuando yo me convertí, a lo mejor cuando usted se convirtió, había gente en mi familia que decía, nada más estamos esperando que se le pase. Estamos esperando a ver cuándo se le va a pasar. A ver cuándo. Que se le pase. Porque han conocido tanta gente que ha entrado en una iglesia y no ha agarrado convicciones que pensaron, se le va a pasar y se va a ir. Y va a dejar la iglesia. La gente de afuera ha oído tanto de cristianos que han entrado en una iglesia y que ya no están. Que piensan que todos nosotros un día abandonaremos. La gente así piensa de nosotros. Piensa que vamos a abandonar. ¿Por qué? Porque han conocido gente sin convicciones. Porque no tienen convicciones. Y al no tener convicciones, la gente está nomás esperando a la expectativa. En vez de esperar la expectativa de algo especial, están esperando a ver a qué horas. A ver a qué horas. Bromeando y todo. Voy a usar este ejemplo, hermano Julio. Dice el hermano Julio que estaban platicando ahí, estaban unos trabajadores o gente que estaba ahí. ¿Qué estaban haciendo? Haciendo algo que no tenían que hacer. Haciendo algo que no tenían que hacer. Y el hermano Julio les dijo, voy y vengo, no sé qué cosa les dijo, porque ya está, me dijo todas las cosas. Y uno de los trabajos le preguntó, ¿cómo te dicen? ¿Cabezón? ¿No? ¿Cómo te dicen? Oh, mi buen, o sea que te decían cabezón. Bueno, le dijo, oh, mi buen, ¿ya no vas a la iglesia? Sí. ¿Ya no vas a la iglesia? Dice, ¿cómo? Porque él hizo la broma. Y porque para ellos es como, oh, wow, si ya anda haciendo esto, ya no va a la iglesia. O si ya anda en estas bromas, o no en estas bromas, sino en estos asuntos, ya no va a la iglesia. Porque la gente está en esa expectativa. Pero si te mantienes, y el hermano dijo, no, sí voy a la iglesia, si más fue nada más algo que pasó, porque andaban los trabajadores. Pero la gente está en esa expectativa, pensando, porque como han conocido tanta gente que entra y sale, y gente que dice ir a la iglesia sin convicciones, piensa que todos ellos piensan que usted y yo un día, a mí me he encontrado gente allá y me preguntan, ¿sabes cuál es la pregunta que me hace mucha gente? ¿Todavía está pastoreando ahí? Y dije, sí, todavía estoy pastoreando ahí. Oh, ¿qué pensaba o qué? Porque la gente está esperando el momento en que se le acabaron las convicciones y ya no está. Y ya no está. La gente está esperando, hermano, ocupamos cristianos con convicciones firmes que no se muevan. Que no se muevan. Aunque pareciera que van a hacer daño, aunque pareciera que van a causar problemas, en el futuro producen buen testimonio. En el instante esto es difícil. Claro que es difícil. Imagínate en el instante que por haberle dicho eso le costaron la cabeza, pero después dijo, ay, resucitó Juan el Bautista. ¿Cómo? En ese instante él le costó el precio muy alto, humanamente pensando. Ya, hizo el sacrificio de su vida por su convicción. Y simplemente le costó ese precio, pero después el rey reconoció, Herodes reconoció, Juan el Bautista era alguien especial. No era cualquier persona. No era cualquier persona. Un creyente de convicciones guarda sus principios hasta la última consecuencia. Es que el cristianismo es mucho rajón. Disculpe. Demasiado. No. Ocupamos hombres de verdad. No malentiendan, no estoy hablando de machismo. Hombres y mujeres de verdad. Que en verdad no se rajen por cualquier cosita.
Hay unos hombres que parecen florecita, cualquier cosa ay, ya me marchitaron. ¿Qué es? Digo yo, mi convicción, ¿cómo se va? ¿Cómo voy a cortar mi convicción de mi relación con Dios? Porque alguien me dijo algo. ¿Cómo voy a dejar de creer lo que dice la palabra del Señor? Porque alguien me miró mal. O porque alguien, o el pastor, ya no me miró, no me saludó, no sé qué habrá pasado. Ya no voy a venir. Dejar mi convicción de las cosas de Dios porque no me saludó el pastor. Ocupamos hombres diferentes. Hombres de verdad. No machismo, no machos. Eso hay montones en el mundo. Hombres que puedan tener convicción. Hombres que sean capaces de aguantar hasta las últimas consecuencias. 14:3, por favor. Porque Herodes había prendido a Juan y lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, su mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. No importaba, la cárcel va a decir Juan el Bautista. Ni le hace. Yo sigo creyendo lo mismo. Pues te voy a encadenar, no solamente te voy a meter en la cárcel, te voy a encadenar adentro. Sigo creyendo lo mismo. No importa. No importa. Ahí te voy a tener encerrado a pan y agua. No importa, sigo creyendo lo mismo. No importa el que ocupamos hombres y mujeres jóvenes que tengan la convicción y sean capaces de soportar ese principio hasta las últimas consecuencias. Para dejar en este mundo una huella. Hay hombres, bueno, ya les iba a decir, no estoy molesto, hermanos, simplemente se me hace tan triste los hombres llorones. No lloró de llorar, no llorones porque en la vida cristiana, por la vida cristiana que sufren. Ay, no, es bien difícil. Uy, es más difícil tu trabajo y te aguantas. Es más bocón el que tienes un lado de trabajando contigo y ni dices nada, hasta te ríes. Hasta te ríes con él y te invita, hasta comes tacos junto con él ahora en noche. Y ya porque los hermanos te miraron feo, ya no quieres comer con ellos. ¿Y por qué comes con los incrédulos? ¿Por qué comes con los incrédulos? No, es que los hermanos me miraron feo y ya no quiero carne. Digo, no fue ayer, yo no estoy usando el ejemplo. Es que ayer ni cuenta me dio, échale carne. Pero sí, yo he escuchado así, digo, mira, y aquel que, disculpa, hasta se acuerda tus días de mayo, comes con él y ni siquiera te has enojado con él. ¿Todavía le hablas? En los hermanos, no, ya no les voy a hablar, porque me sacaron la lengua. O cualquier tontería que presenta, te falta convicción. Te falta ser un varón de verdad. De verdad. Que aguante. Que soporte las aflicciones. Que aguante las cosas. Que aguante la presión. El hombre que aguanta la presión, no se le van las convicciones, no se compromete y se vuelve religioso. Pero todos los hombres que no aguantan la convicción, la presión, se venden sus principios de creer, sus convicciones. ¿Por qué? Porque la vida está llena de presiones, hermano. A veces los hijos, a veces la esposa, a veces el esposo, a veces el trabajo, llenito de presiones todos los días. Los hijos de nosotros todos los días están presionando con algo. Todo el tiempo uno de ellos va a aparecer. ¿Me dejas ir con mi primo? No. Ok, ya te libraste. Llega el otro. ¿Me compras un Nintendo? No. Y todo el día. Y yo quiero unos tenis diferentes. Y yo quiero esto. Y yo quiero lo otro. Y todo el día hay presión. Y la mujer, ahí vas, ni te quieren en la iglesia, pero ahí estás yendo. A lo mejor no dice nada, a lo mejor es al revés, es el hombre que dice las cosas. Ahí estás, hermana, presionando.
Ay, ni me sacas de ningún lado. Es que el domingo vamos a la iglesia. Ay, pura iglesia, pura iglesia. Alguien tiene que, todo el tiempo hay presión. Todo el tiempo. Y esa presión, imagínate un hombre debilucho, una florecita llorona. Entonces a la primera se dobla. Yo quiero tacos el domingo en la noche. Vamos a la iglesia. No, yo quiero tacos. Vamos a los tacos, pues. ¿Y qué? ¿Tu convicción qué? Pues los benditos por unos tacos. Un ejemplo nada más. ¿Y con quién doblaste? ¿Con la esposa, con los hijos? Que querían tacos el domingo en la noche. Pero los querían a las 6 de la tarde. A las 7:30, no, a las 6. ¿Y por qué no a las 7:30? No, a las 6. Y no los quiero aquí en la casa. Nos lo vamos a ir a comer allá en La Paloma. Ahí le voy a mandar el cobro. Nos vamos a ir a comer allá afuerita. La presión te quita la convicción. Y te comprometes. Por eso un creyente de convicciones guarda sus principios hasta las últimas consecuencias. Los dolores, las penurias y todo lo que Juan el Bautista sufrió dentro de la cárcel no le quitó su creer. No le quitó. Siguió igual. El saber que le iban a matar no le quitó su creer. Yo me imagino cuando llegaron y dijeron, Juan el Bautista, imagínate, yo me imagino que los que le cortaron la cabeza se estaban burlando de él. Yo pienso, no dice la Biblia, pero yo pienso, hey Juan, vente chiquito. ¿Qué pasó? Te vamos a cortar la cabeza. ¿Por qué? Por lo que acabas de decir al rey. Juan, y la vamos a poner en un plato y la vamos a llevar donde están todos ahorita, vas a ver. Yo imagino que lo torturaron de esa manera. Porque si tú lees lo que los romanos hacían con el Señor Jesús, se burlaban de él cuando lo llevaban a la cruz del Calvario. Yo tengo nada más, no dice allí, pero yo pienso, Juan, ya dile que no, hombre, y te dejamos vivo. No le es lícito y punto. Pero te vamos a cortar la cabeza, y sacó la espada. No importa. No le es lícito y es punto. Pero Juan, mira, ahorita la hija de la reina, o no, ¿sabes? Sería reina, Herodianas, dice, bailó y le gustó a Herodes el baile. Y ella pidió tu cabeza en un plato. Así que venimos por ti. Vámonos. No te vas a arrepentir. Dile que sí, hombre. Dile que la puede tener. No te preocupes. ¿Vives? No lo voy a hacer. Y le cortaron la cabeza. Y la pusieron en un plato y la llevaron a entregársela adentro. Y los discípulos de él solamente enterraron el cuerpo. La cabeza no. ¿Te imaginas? Sus dolientes ni siquiera tuvieron cuerpo completo para enterrar. Porque un hombre tuvo convicciones. Porque no bajó sus convicciones, aún no se comprometió ni se volvió religioso, aún en la presión. Se mantuvo hasta las últimas consecuencias. Un creyente de convicciones desarrolla una personalidad conforme a sus convicciones de fe. 14:4. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerle, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. ¿Por qué fue tan firme él? Por la fe que él tenía. Un creyente de convicción desarrolla sus convicciones de acuerdo a la fe que tiene. Escuche, hermano, las convicciones vienen de una decisión de practicar lo que la palabra de Dios da. Pero ayudan en algo bien importante, al desarrollo de nuestra fe. La fe de muchos cristianos es nada. ¿Por qué? Porque no tiene convicciones. No tiene fe.
Y esa falta de fe lo va a llevar a muchos momentos difíciles en su vida. Tal vez en sus problemas se presentará o vendrá. Mientras que Juan el Bautista tenía claro qué hacer con la vida, Herodes no se dejaba manipular. Herodes era un mandilón. Juan el Bautista era un hombre firme en lo que creía. Herodes, su mujer lo manejaba. No tenía convicciones. Y no estoy hablando si las mujeres manejan, puede ser la mujer, puede ser el hombre, pero convicciones, no te dejas manejar. Por eso son tan importantes las convicciones, porque no te dejas manejar, manipular por nada que no tenga que no sea en el Señor. No te dejas. No te manipulan. Tus convicciones están firmes. Herodes era diferente. Herodes, la mujer, es más, hasta le tenía miedo al pueblo. Imagínate, el rey le tenía miedo al pueblo. Era un hombre que no tenía convicciones, era un hombre que no tenía personalidad. Hombres sin convicciones no tienen personalidad dentro de los caminos del Señor. No tienen una personalidad. Hay una personalidad para el lugar que tú te desarrollas. A lo mejor en el trabajo, en algún otro lugar tienes una personalidad tremenda, pero si no tienes convicciones en las cosas de Dios, no tienes personalidad. Siempre vas a ser una persona manejada por cualquier otra situación. Como dice Santiago, un hombre de doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. No tiene personalidad. Y tristemente, y yo sé, y esto produce molestia en algunos cristianos, pero esa falta de personalidad te hace enojar. Te molesta. Porque sabes bien que lo que se te está diciendo o lo que dice Dios es correcto. Pero como no tienes personalidad para decirlo, sí es correcto, lo voy a hacer, te enoja. Porque una de las formas de poner una barrera es el enojo. Te enojas y ya me voy a molestar y ya no voy a querer hablar, ya no voy a querer decir nada a nadie para que no se metan conmigo. No, mientras Juan el Bautista evidenciaba carácter y firmeza, Herodes vivía pendiente del que dirán. Tus convicciones, cuando las tienes, siempre andas asustado. Ay, ¿qué van a decir los hermanos? Hermanos, si tú crees en el Señor firmemente, pues que digan qué. Solamente que no tengas convicciones, pero si tú tienes una convicción y es bíblica, pues que digan. Que diga quien quiera decir lo que quiera decir. ¿Qué tiene? Herodes estaba asustado hasta por lo que el pueblo podría pensar. Estaba asustado en todo. Pero el cristiano sin convicciones siempre está pensando, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir de mí? Si me van a decir que allá ando en la iglesia buscando, porque estoy yendo todo el tiempo. Y pierdes la convicción y pierdes las cosas. Un creyente de convicción desarrolla una personalidad conforme a sus convicciones de la fe. Sus convicciones de fe. Tu fe es lo que tu convicción te ha llevado a practicar. Eso es. Eso es. En todos los aspectos. Esta es la fe que llevamos. Por último, un cristiano de convicciones entiende que trae el sufrimiento y fidelidad a Dios, que tras el sufrimiento y fidelidad a Dios hay un propósito. Versículo 14:6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual este prometió la muerte de Juan el Bautista, obedeció a lo que él hacía, a la frecuente manera de decirle a Herodes, no te es lícito. Estamos leyendo versículo 7, por lo cual le prometió en juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan Bautista. La muerte de Juan Bautista fue por la manera firme que él tenía de decirle las cosas que no eran correctas.
Y si eso es lo que pasa, el precio que se va a pagar, pues está bien. Al final va a ser una bendición. De primero fue difícil. Al final va a traer bendición. Porque Él dejó una marca para las demás personas. Él dejó una marca para los que el siguiente. Es simplemente, Herodes tenía ciertos errores. Herodes se movía por las emociones antes que por la razón. La falta de convicción, hermano, te va a llevar a mover por lo emocional. De repente te vas a aprender, pero no tienes convicción. Y a las 2 meses ya estás frío otra vez. Así era Herodes, se movía por lo emocional. Juan Bautista no se movía por lo emocional. Las convicciones no necesariamente son estados emocionales, sino son decisiones fuertes en el corazón con respecto a las cosas de Dios. No necesariamente son estados emocionales. Y muchos piensan que sus estados emocionales que tienen los toman como una convicción. No, un estado emocional puede terminar en una semana, en un mes, en una hora. En una hora se puede terminar un estado emocional. Al instante. ¿Se acuerda usted de Tamar y su hermano Amnón? Dice la Biblia que él la amaba a su hermana como para morirse. Se enfermó. El muchacho se enfermó. Pero cuando la violó, en Isis, cuando terminó su fechoría, dice que la odió en ese instante con el mismo amor que le tenía. Su estado emocional terminó en un instante. Por eso los estados emocionales no sirven de convicción. Porque se te puede desaparecer. Se te puede desaparecer. La mayoría de las decisiones de muchas personas que toman son emocionales. No son de convicción. Necesitamos tomar decisiones de convicción. Convicciones son tomadas por verdades en la palabra de Dios, donde yo pongo una regla de que las voy a practicar. Emociones son por instantes de que algo pegó. Ay, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Le voy a echar ganas, ahora sí, ya está, ahora sí, ahora sí. Y ya. Pero esa misma emoción con otra dificultad se borró. Una convicción no se borra. La dejamos por compromiso, por religión, pero no se borra. Tampoco quita el creer. Herodes se comprometía sin medir el alcance y consecuencia que se derivaba de sus promesas. Uno de los problemas con las emociones es que te comprometes sin mirar el alcance. Y las convicciones miran el alcance y la razón, porque son bíblicas. Y las emociones se comprometen sin mirar el alcance de lo que estás prometiendo y te puede llevar a algo muy grave. Sí. Recuerdo muchas promesas que hemos hecho o que se han hecho. Porque las promesas sin convicción te llevan a tomar decisiones sin pensar lo que el alcance va a llevar. Te prometo lo que quieras. La cabeza de Juan Bautista. ¿Y ahora qué hago? Pues como le tengo miedo a la gente, le tengo miedo al pueblo y le tengo miedo a mi esposa, pues mátelo. Y ya. Pues córtenle la cabeza. Nunca se fijó en su promesa sin convicción. Hermano, es bien importante las convicciones. Son las que nos mantienen practicando las cosas bíblicas. Una convicción es una verdad bíblica que yo adopto para practicar siempre. Eso es una convicción. Eso de que yo tengo mis convicciones personales, eso no son convicciones. Eso son preferencias. Eso es otra cosa. Convicción no es una preferencia. Convicción es algo que tú agarras de la palabra de Dios y tú dices, esto yo lo creo y lo practico. Para poderlo hacer se ocupa ponerle reglas, que a muchos no les gustan las reglas. No entienden eso. Pues las reglas no se pusieron para hacer daño, sino para llevar a cabo mis convicciones que yo tengo.
Si yo no tengo reglas, puedo perder mi convicción porque me voy a comprometer. Las reglas me ayudan a no comprometerme y a no hacerme religioso. La convicción es lo que voy a practicar. La regla me va a ayudar a mantener mi convicción porque ella me va a ayudar a no comprometerme. Y lo primero que quitamos son las reglas. Y la convicción se quita después. La creencia no se acaba, pero las reglas se quitan. Por eso es que algunos no entienden, pastor, usted quiere poner reglas porque es la manera de mantener tu convicción. Tú tienes convicción de leer la Biblia todos los días. Pero si tú no tienes reglas, casi te puedo asegurar que más de algún día en el año no las has leído. Casi te lo puedo asegurar. Si no tienes reglas. Si tienes reglas, tú las has leído todo el año. Pero si no tienes reglas, tú no las has leído todo el año. Si eres sincero, no lo has hecho. Porque aunque tuviste la convicción de leer la Biblia, no tienes regla. La regla me ayuda a no comprometerme. Y por eso es que muchos no aceptan las reglas. Yo soy libre en el Señor. Yo también. Pero para hacer lo que a Dios le agrada, no para hacer lo que el mundo quiere. Pero las reglas son para mantener esa firmeza, para mantener esa convicción, porque tanta presión que hay, la única manera de manejarlo es con una regla. Es la única manera. Es la única forma. No hay otra forma de manejar más que con una regla. Y ahora este mundo, en el mundo cristiano que estamos viviendo, hermano, quitaron las reglas. Las quitaron. Lo primero que se está haciendo en este mundo bautista fundamental es quitar las reglas. Eso lo hicieron los liberales hace mucho tiempo. Y al quitar las reglas, fueron acabando con todas las convicciones. Y se han ido acabando. Quedan algunas reglas todavía, por lo cual todavía se mirará. Pero las están quitando cada día más. Más y más. Y eso es lo que no alcanza a entender mucho cristiano. Que esas reglas me ayudaron a mantener mi convicción. Para no venderme, para no comprometerme, para no volverme religioso. Y la mayoría de los cristianos ahorita rechaza las reglas. Las rechaza. Se le hacen como, no, en Cristo soy libre. Hermano, pero ¿cómo puedes mantenerte en convicción sin ellas? ¿Cómo? Yo tengo la convicción de siempre estar en la iglesia, por ejemplo, usted también. Pero no tengo reglas. ¿Cómo le hago? Yo la voy a perder. Fácil. Porque sin reglas, yo fácil me voy a comprometer. No las tengo. Así es que cuando yo tomé esta convicción, yo hice reglas. Buscaré un trabajo donde trabaje de lunes a viernes o lunes a sábado. No aceptaré ninguno que tenga que ver con el domingo. No, con nada, aunque me paguen doble. No lo aceptaré. Ese fue el trato entre Dios y yo. No lo voy a aceptar. No importa qué. Aunque no tenga que comer, no lo voy a aceptar. Era mi regla. Y por la gracia de Dios se ha mantenido. No por mi fuerza, pero era mi regla. Yo le dije a mi esposa, mis hijas no van a usar pantalón nunca mientras estén en mi casa. Así es que ni de bebita puede salir en pants. Nunca, jamás, por nada. Porque no lo van a usar. Exagerado, tal vez usted piensa que eso está bien. Pero había que poner una regla. Sin la regla, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no tengo reglas. Tengo una convicción, pero no tengo reglas. Lo va agarrando. Cuando nosotros llegamos a Salinas, hace un frío terrible. A Rubén le pegó pulmonía. Porque nosotros venimos de Lombis. Es clima totalmente diferente. Llegamos aquí, dice yo, aquí nos vamos a congelar. Y mis hijas les temblaban las cañitas. Dije, no importa. No importa. Pero es que ese un friazo no importa.
¿Que es que hay pantalones de mujeres? No es verdad, eso es mentira. No es verdad, eso es una mentira. ¿Para qué? Para comprometerte después y vayas cayendo en compromisos. Eso no es verdad, no existe eso. Y podemos estar argumentando, pero esto no lo acepta. Y podemos seguir hablando de muchas otras cosas sin reglas. En algunas quité reglas y terminamos haciendo lo que no queríamos hacer. Porque aquí tengo la convicción, pero no puse una regla firme, aunque tengo convicción. ¿Cómo le practico sin reglas? Piense, es que las convicciones se mantienen en las reglas y la mayoría de cristianos, es más, esto si lo oyen ahorita en el mundo y lo van a escuchar tal vez por la predicación, me van a juzgar que estoy loco. ¿Cómo se atreve a pensar en reglas? ¿Cómo? Somos libres en el Señor. Sí, pero sin ellas tus convicciones ya no valen. Así es que me enseñó mi esposo unas fotos de unas cristianas ahí. Yo dije, ¿qué es esto? Festejando algo que no tiene nada que ver. Los vestidos hasta acá escotados y de una iglesia bautista fundamental. Dije, ¿dónde perdieron la convicción? Cuando quitaron las reglas. Ahí se perdió. Ahí se perdió todo. Ahí se pierde todo. Por eso es que si usted quiere mantener convicciones y se pierden con compromiso, no pierdas tus reglas. No las pierdas. Eso no suenan normales en nuestro tiempo. Yo sé que no. La mayoría de lo que está aquí no es anormal ya en nuestros tiempos. Pero no significa que no es verdad. No pierdas tus reglas. Manténlas. Manténlas ahí. Manténla firme. Manténla como tiene que ser. Allí hazlo. Yo le dije a mis hijos, mientras usted viva en el techo de mi casa, usted va a la iglesia. Y si no, pues ya no puede estar en mi casa. No me gusta decir eso, duele mucho, pero no puede. Porque vas a honrar a Dios, mientras estés aquí. Y esta es la regla. ¿Tú crees que no me ha dolido decir eso? Muchas veces. Algunos de esos me causaron muchos problemas por haber dicho eso. Pero si no tienes reglas, ¿cómo lo vas a hacer? Las reglas se tienen que mantener. Claro, con amor y todas las cosas. Hermano, es que tu vida no tiene reglas. Tienes convicción. Además, crees. Y a lo mejor hasta pensarás que es una buena convicción, pero no le pones reglas. Póngale reglas al asunto y va a ver que... Le dije, yo me puse una regla. No buscaré la manera de todo el tiempo nunca llegar tarde a la iglesia. No porque soy pastor, desde antes. Dije, pues, ¿qué voy a hacer? Y en Lombis le dije, pues, rento enfrente de la iglesia. Y rentamos enfrente de la iglesia. Porque yo dije, no voy a llegar tarde. No importa qué, no voy a llegar tarde. Ahora, si el Señor me tiene un hospital en otra parte, el Señor me tiene. Pero no voy a llegar tarde. Es la única manera. Y es una convicción que siempre debe estar a tiempo. La Biblia lo enseña. Pero, ¿cuándo quitaste la regla? Si la quitas, aunque tengas convicción, no la puedes practicar. Quitaste las reglas. Cuando las tenías, ¿te acuerdas? Estabas ahí, al pie del cañón todo el tiempo. Pero un día dijiste, ¿qué tiene? Puedo llegar a las 6. Terminan de cantar a las 6:25 de todos modos. Pues llego a las 6:25. A mí lo que me interesa es la predicación. Ay, no es cierto, perdiste la regla. No es cierto eso. No va por ahí. Perdiste convicción porque no tenías la regla. Que a mí que no me interesa, pastor, yo vengo aquí por la pura predicación. No es cierto eso. Eso es una ilusión en nuestros corazones que no es verdad. Porque no es una convicción correcta, bíblica. Porque la Biblia no enseña tal cosa así. No enseña así. Entonces no es una reacción correcta, bíblica.
Tenemos que entender este asunto para no vender nuestras convicciones por medio del compromiso o de la religiosidad. Hermano, este mundo ocupa gente con convicciones. En aquellos años, cuando las iglesias se movían poderosamente, es porque la mayoría de los miembros de la iglesia tenían convicción y practicaban esas convicciones por medio de reglas. Yo crecí, yo me convertí al cristianismo cuando las reglas eran amontonadas, muchas. Y yo entiendo que algunas de ellas eran exageradas, pero no importa, la mayoría eran muy buenas. Mantuvieron las convicciones como deben de ser en muchos cristianos por muchos años. Hoy las quitaron. Y ahora mira lo que está pasando. Ahora mira el cristianismo fundamental. Yo sé que más de algún fundamental va a decir, no es cierto, usted está... No, todos entendemos que hay un enfriamiento espiritual. Todos que estén yendo a la iglesia no significa que están en fuego para el Señor. Es algo muy diferente. Todos entendemos eso porque perdieron convicciones. Perdieron. Yo me acuerdo cuando me convertí que la música tuviera un sonito así de tambora, de guitarra eléctrica. No, hombre, no la escuches. Ahora ya es común. Cuando salió cantando ya se me olvidó algunos nombres. Ni sé. Todo el mundo ponía el grito en el cielo. No. Música contemporánea, no. Y ahora todas las iglesias, la mayoría tiene música contemporánea. Pura música contemporánea. Pura romanticona. Que ya no hace falta y llores. Sí. ¿Sabes dónde entendí yo que es muy malo? En una conferencia, en un lugar. No voy a decir dónde. Le hace una mujer, me recuerda cuando andaba noviando. Le dije, ahora sí. Si una música me lleva a recordar eso, ya no estoy alabando a Dios. Ya estuvo. ¿Cómo que me recuerda cuando andaba noviando? Quiere decir que estaba bien romántico el canto. ¿Por qué? Se acabaron las reglas. Está la convicción y ya casi muriéndose. Y vino el compromiso. Y tenemos ahora nuestras iglesias bautistas fundamentales llenas de religiosos. Llenas de religiosos. ¿Por qué? Ya no tienen convicción. Le queda religión. Está muy comprometido. Juan el Bautista era un tremendo ejemplo de no compromiso, de no religiosidad, a pesar de todo lo que le pudo haber pasado en su vida. No se comprometió. Le costó la cabeza, sí, pero no se comprometió. Y que nos levantáramos de esa manera será una bendición. Vamos a orar.